hermanos. Hoy tengo la bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y vamos a la reflexión del día de hoy, en la cual tengo el propósito de mostrar el hermoso beneficio que es la oración en nuestras vidas y que cada miércoles que tenemos la oportunidad de reunirnos como iglesia a orar unos por otros, recordemos que podemos hacerlo gracias a los méritos de Cristo. Para ello abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, y leamos juntos los versículos del 1 al 10. Efesios 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Esta reflexión la he titulado De muerte a vida, y elegí hacer mi reflexión en estos versículos, no solo porque la carta a los Efesios es mi libro favorito de la Biblia, sino porque creo que en estos versículos se muestra de una manera tan especial la forma en la que Dios nos ha amado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Estoy convencido de que lo único que tiene realmente el poder de transformar nuestras vidas y nuestros corazones es un profundo entendimiento del amor de Cristo. Vayamos al versículo 1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. La forma en la que inicia Pablo estos versículos es brutal. Y es esencial comprender estas palabras, no solo para los cristianos, sino para todos los seres humanos. Pablo nos está diciendo que el problema esencial de la humanidad no es el coronavirus, no es que hayas pasado los 3 últimos meses encerrado en tu casa, no es la crisis económica que se avecina, no son nuestras relaciones quebrantadas con nuestros familiares, esposa o esposo, amigos, jefe o compañeros del trabajo. El problema que tenemos es mucho más profundo. Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El problema más grande que tenemos somos nosotros mismos y el pecado que habita en nosotros. No simplemente estamos enfermos y necesitamos un poco de ayuda, sino estamos completamente muertos, sin la capacidad de hacer nada por nuestra propia cuenta para salvarnos. Ahora, al leer estas palabras, muchas personas tal vez digan, oye, pero yo no veo que todas las personas sean malas. Hay personas que incluso parecen mejores que ustedes los cristianos. Eso es algo que nosotros como creyentes también hemos visto. ¿Alguna ocasión has pensado que hay personas no creyentes que parecen ser mejores a ti? Que parecen ser mejores personas. Por ejemplo, en casos de emergencia, la cantidad de personas que se ofrecen para donar sangre es tan grande que de pronto ha sido necesario avisar que ya no se necesita más donadores. Y no siempre las personas que donan son personas creyentes. Sin embargo, es posible que muchas de estas personas expresen un rechazo profundo a todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Muchas veces detrás de nuestros actos hay un anhelo de obtener nuestra propia gloria y obtener algún tipo de interés personal y egoísta. Sentirnos mejor que los demás, evitarnos algún problema, obtener la aprobación de los demás, etc. Por ejemplo, hay personas que deciden no robar, pero deciden no hacerlo por temor a ir a la cárcel, no porque Dios prohíbe robar y porque eso sea pecaminoso,
no porque deseemos agradar a Dios, sino por temor a las consecuencias y también cuidar nuestra reputación. Somos esclavos de nuestros propios deseos al querer obtener siempre la gloria que solo Dios merece. Lo mismo que desea aquel que gobierna en las tinieblas y que ejerce su poder sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 2, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. La forma de pensar que tiene el mundo, las diferentes ideologías que hemos estado escuchando en los últimos tiempos, que conforman el pensamiento de las personas alejadas de Dios, no se han desarrollado de la nada. Realmente existe un ser maligno y cruel, mentiroso y homicida, a quien la Biblia llama diablo y Satanás, que trata por todos los medios posibles el mantenernos lejos de Dios y conducirnos a nuestra destrucción. Así que esa libertad de la que muchas personas se enorgullecen, esa libertad de Dios de las que muchas personas presumen, no es más que una terrible esclavitud al pecado, promovida por el enemigo de nuestras almas. Continuamos en el versículo 3. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el pecado opera a través de nuestros deseos. Por eso cuando pecamos sentimos que somos libres, porque estamos haciendo lo que deseamos. Pero lo que se nos olvida es que nuestros deseos están siendo influenciados por la completa rebelión que sentimos en contra de Dios, y que por esa simple razón somos objetos de su ira. Esta rebelión está en nosotros de manera natural, es un mal que tenemos desde nuestro nacimiento. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con mis sobrinos y pasé un excelente tiempo con ellos. El día de hoy los extraño mucho, pero pude darme cuenta de que en esos niños hermosos que tanto quiero, también hay pecado. Mientras los veía haciendo berrinche por no obtener lo que querían, mientras los oía decir cosas que no sentían, impulsados por su enojo, pude recordar que aún el niño más tierno, o incluso el bebé recién nacido más tierno, así como tú y así como yo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, absolutamente todos, estamos necesitados de la gracia de Cristo para salir de esta condición. Ahora, algo bastante importante en este versículo 3 es que Pablo se incluye a sí mismo como un pecador. A pesar de su religiosidad, a pesar de su conocimiento de las Escrituras, él también vivía impulsado por sus deseos pecaminosos. Eso significa que los deseos pecaminosos en uno se pueden manifestar en borracheras, en una sexualidad inmoral, en alcohol, en drogas, y en otros se puede manifestar en religiosidad, en moralidad, en un intento de salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras propias obras, sin tener que venir a Cristo a través del arrepentimiento y la fe. La religiosidad también es un deseo pecaminoso. Eso es lo terrible de nuestra verdadera condición. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos esclavizados al mundo, al diablo, a nuestros propios deseos y pasiones. Y finalmente, y lo más importante, estamos bajo la ira de Dios. El Dios Santo que se nos revela en la Biblia es un Dios de justicia, que aborrece el pecado y al que lo comete. No debemos olvidar jamás eso. Y es en este escenario tan desolador de nuestra verdadera condición delante de Dios que podemos apreciar de una manera intensa la luz de su misericordia. Vean cómo inicia el versículo 4. Pero Dios. Estas palabras lo cambian todo. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Éramos esclavos del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Qué maravillosas palabras. Esto significa que a pesar de no haber en nosotros nada bueno, nada digno de Dios, Él por su gran amor nos sacó de nuestra condición muerta, de nuestra condición de
putrefacción y miseria y nos dio vida junto con Cristo. Nosotros no hemos amado a Dios. Él nos amó primero desde antes de la creación del universo y dio a su Hijo en nuestro lugar. Cristo vivió la vida que no podemos vivir y sufrió la muerte que merecíamos, cargando todo el peso de la ira de Dios sobre sí, para que ahora nosotros podamos ser capaces de amar a Dios. Somos capaces de amar a Dios porque Él nos amó primero. Algunos dicen que Dios es un caballero y cuando viene al pecador primero le pide permiso para poder rescatarlo. Pero si Dios nos pidiera permiso, ¿cuál creen que sería nuestra respuesta? Sin lugar a dudas, nos negaríamos. Porque nadie, absolutamente nadie, quiere tener una relación con Dios. Pero Dios no es un caballero. Él tiene que venir a nuestra miseria y hacer una obra salvadora por nosotros para abrir nuestros ojos y vencer la rebelión de nuestro corazón. Ahora, esto no significa que Dios nos obligue a ser cristianos. Cuando nosotros somos capaces de poner nuestra confianza en la obra de Cristo, lo hacemos porque anhelamos hacerlo y porque previamente el Espíritu Santo cambia nuestro corazón de piedra y lo transforma en uno de carne que es capaz de amar a Dios y a sus mandamientos. De modo que es Dios quien se lleva toda la gloria en nuestra salvación. Nosotros estábamos en una condición de personas muertas y esclavas, y en esa condición nos rescató el Señor, dándonos vida juntamente con Cristo. Dice el versículo 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Cristo, después de morir por nosotros, no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. Este es el hecho más importante para la fe cristiana. Sin resurrección, no tenemos ninguna seguridad de que lo que estamos diciendo sea verdad. Pero Jesús, en verdad, resucitó. Y Pablo dice que Dios, en unión con Él, nos resucitó también y nos hizo sentar junto con Cristo en las regiones celestiales. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo el Señor me puede resucitar si no he muerto físicamente? ¿Cómo que estoy sentado en las regiones celestiales y lo único que veo en el mundo es dolor y sufrimiento? Lo que Pablo está diciendo es que los eventos de resurrección y la entronización de Cristo también se aplican a los creyentes. Lo que le ocurrió al Redentor le sucederá también a los redimidos. Todo lo que le pasó a Jesús le ocurrirá algún día a su iglesia. Sin duda resucitaremos en gloria cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero ahora mismo podemos gozar de los beneficios de la resurrección y la entronización de Cristo. Ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora tenemos una mente renovada, libre de las cadenas del pecado y del control de Satanás. Tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros para santificarnos y transformarnos poco a poco a la imagen de Cristo. Todas estas realidades son parte de lo que significa para el creyente estar unido a Jesucristo en la resurrección. Estas realidades es lo único que puede animarnos a afrontar los retos de cada día, al saber que tenemos un Salvador tan grande que ha dado todo por nosotros. Si no dudó en dar a su propio Hijo, ¿cómo te abandonará en los retos que el día de hoy estás experimentando? Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora tenemos verdadera libertad. Antes éramos el objeto de la ira de Dios y ahora estamos sentados junto con Cristo en las regiones celestiales, con la seguridad de que algún día reinaremos junto con Él hasta la eternidad. La victoria está asegurada. Pero, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos ofreció una salvación tan grande? Dice el versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La razón por la cual Dios nos ha ofrecido una salvación tan grande es para mostrar a todo el mundo la riqueza de su incomparable gracia ofrecida por nosotros en Cristo Jesús. El punto de la salvación no es mostrar las maravillosas personas que ahora somos porque somos cristianos. Desde luego, no somos maravillosas personas, aún hay pecado en nosotros, pero Dios nos salvó para que cuando las personas nos miren, vean la maravillosa gracia de Dios en nosotros. Lo hizo para la alabanza de su gloriosa gracia.
Lo que Jesús hizo por nosotros va mucho más allá de saldar nuestras deudas, sino que Él no simplemente saldó nuestras deudas, sino que puso en nuestra cuenta, abonó en nuestra cuenta su vida perfecta para que ahora nosotros podamos presentarnos ante el Padre limpios y sin mancha. Los cristianos somos muestra de la gracia de Dios porque fuimos salvados por gracia. Dice el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La gracia no es simplemente un regalo que se le da al que no lo merece, sino que la gracia es un regalo que se le da a alguien que merecía todo lo contrario. No es simplemente que no merecíamos la salvación, sino que merecíamos ser condenados. No es simplemente que no merecíamos el cielo, sino que merecíamos el infierno. Y aún así Dios decidió salvarnos por su amor. Cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo, y nos ve con amor, porque Cristo es el objeto de su amor. Y esta gracia inmerecida se nos ofrece por medio de otro regalo, que es la fe. Nosotros no podemos producir ni hacer crecer tal fe, porque es algo que se nos provee, es algo que se nos regala de parte de Dios. De nuevo, para que sea Dios quien se lleve toda la gloria en nuestra justificación, en nuestra salvación, en nuestra reconciliación. Es una realidad que somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Cristo hecha por nosotros hace más de 2000 años. Y finalmente dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Solamente la fe y no las obras pueden reconciliarnos con Dios. Sin embargo, las buenas obras son la consecuencia y la evidencia vital e indispensable de una vida con Dios. El reformador Martín Lutero dijo, somos salvos solamente por fe, pero esta fe nunca viene sola. La verdadera fe siempre viene acompañada de buenas obras, pero la diferencia de estas buenas obras es que es Dios quien se lleva toda la gloria, porque las hacemos en respuesta al amor con la que Él nos ha tratado. Y hoy es un buen momento de reconocer que aún hay pecado en nosotros, pero también que Dios es abundante en misericordia. Es muy importante recordar esto diariamente y olvidarlo es peligroso. Debido a que soy pecador, necesito misericordia. Y debido a que Dios es misericordioso, puedo enfrentar la realidad de mi pecado. Tal vez hoy te encuentras luchando con tu egoísmo, con tu orgullo, con tu envidia, con tu lujuria, con tu desobediencia, con nuestro profundo deseo de arrebatar la gloria que solo le pertenece a Dios. Es bueno reconocer que todos seguimos cayendo. Admitir esto es humillante pero importante, ya que es solo cuando admitimos lo profundo y complicado que es nuestro problema que podemos regocijarnos sobre el rescate que solo la misericordia de Dios puede proveer. Puedes tener la valentía de admitir tu pecado precisamente porque Dios es rico y abundante en misericordia. Dios es misericordioso no porque seas bueno, sino porque eres pecador, y Él sabe que debido a tu condición no puedes ayudarte a ti mismo. Ser pecador significa que tú mismo eres el mayor peligro que jamás enfrentarás, y que es imposible que huyas de ti mismo. Solo tienes una esperanza. Necesitas que alguien poderoso, sabio y misericordioso intervenga en tu vida y perdone tus pecados y que progresivamente te libre del dominio del pecado. Esa misericordia tiene nombre. Se llama el Señor Jesucristo y su misericordia siempre es nueva cada mañana, diseñada especialmente para las batallas que enfrentamos todos los días. Ahora podemos venir en oración reconociendo que tenemos una comunión directa con Dios y que le podemos llamar Padre gracias a los méritos de Cristo.